ventaja que tenemos todos los cristianos de venir en la mañana o durante el día del domingo a la casa del Señor. Es un privilegio extraordinario. Vaya conmigo, por favor, a las Escrituras. Juan capítulo 4. Queremos tener esta reflexión utilizando ese pasaje de las Escrituras, pasaje muy conocido de todos los cristianos y cristianas. Y queremos utilizar 4 versos, del verso 4 al verso 7. Acompáñame a orar, por favor, darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos el que nos hayas permitido este espacio donde hemos venido a la mesa, te hemos adorado con gozo, con alegría. Gracias por esta reunión extraordinaria. Señor, y ahora al reflexionar sobre tu palabra, abrimos nuestra mente, ponemos a la disposición de tu Espíritu Santo todo lo que somos, porque queremos que tu palabra nos hable. Deseamos, Señor, ser hacedores de la misma, que tengamos la capacidad para internalizarla, para ponerla en lo profundo de nuestra vida y ser hacedores de la misma. Gracias, Señor, por tu presencia, y gracias, Señor, por esta celebración de que tú eres el Rey de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Juan capítulo 4, los versos del 4 al 7, la Escritura dice de la siguiente manera: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Esta porción completa del capítulo 4, específicamente casi los 30 y pico de versos iniciales, nos hablan de una historia muy conocida por todos nosotros. Y ciertamente cada vez que hacemos un acercamiento a esta perícopa, a esta expresión bíblica, a esta narración bíblica, siempre vamos a ver algo distinto, porque la multiforme gracia de Dios es extraordinaria, y siempre vamos a entender, a escuchar la voz de Dios hablándonos, diciéndonos algo, porque esto es un texto riquísimo que el Espíritu Santo dio a este autor extraordinario, Juan, para que la iglesia pudiera conocer, como dice precisamente el mismo autor al finalizar la epístola, para que la iglesia, los hombres y las mujeres, pudieran conocer los dichos de este Jesús, quien es hoy Rey y Señor, Salvador del mundo. Y por esa razón, siempre que nos acercamos a estos textos, específicamente este pasaje, vamos a ver cosas extraordinarias. A mí me gustaría compartir con ustedes estos minutos, y le puse un título, un subtítulo, ¿verdad?, a esta reflexión, y le puse de la siguiente manera: modelo terapéutico de Jesús para aplicarlo nosotros. Es decir, es como una receta que nosotros mismos utilizamos. Eso está de moda ahora. Hágalo usted mismo. De manera que nosotros podamos seguir creciendo en la fe y en la gracia, como dice la Escritura en el argot bíblico, en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya que hemos sido llamados para crecer, ya que hemos sido llamados para hacer la voluntad extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay 3 razones que me encanta siempre dar por qué hacemos las cosas. Eso nos da un contexto de la Escritura que estamos leyendo. Y la primera razón es: necesitamos entender que lo principal en la vida del ser humano es la salvación, pero la obra del Espíritu Santo en nosotros continúa. Y muchas veces
Yo sé que estamos entendiendo eso en la dinámica de la vida cristiana, pero es fundamental que nosotros reafirmemos que esos procesos que Dios desea para nosotros están vigentes, están ahí. Y nosotros necesitamos apropiarnos de esos procesos de manera que veamos a Cristo glorificado en nuestra vida. En segundo lugar, necesitamos posicionarnos con responsabilidad en nuestro encuentro con Jesús diariamente para sanar las heridas. ¿Por qué? Porque en un mundo lleno de situaciones difíciles, en un mundo donde todos y todas venimos luchando desde el principio, unos más y otros menos, y hay aquí testimonios, y me pongo a contarles, hermanos, testimonios extraordinarios de cómo Dios ha guardado desde tiempos inmemorables a muchos de los que estamos aquí. Pero necesitamos entender que algunas veces hemos sido heridos y heridas en el camino, y hay un proceso de sanidad que está disponible para los cristianos y las cristianas, de manera que nosotros podamos seguir creciendo en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque algunas veces no nos damos cuenta y estamos estancados en el camino, y obviamente le echamos la culpa a todos y a todas. Le echamos la culpa a la niñez, le echamos la culpa a las situaciones económicas, le echamos la culpa a la situación de nuestros padres, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a todo el mundo. Y obviamente no nos damos cuenta que es que estamos heridos y heridas, y necesitamos abrir el corazón al Espíritu Santo, posicionarnos con responsabilidad, entender lo que somos, dónde estamos, lo que hemos pasado, lo que sentimos y lo que sufrimos, y sentarnos al lado del Maestro y, como hizo esta mujer, contarle todo lo que está en nuestro corazón. Y en tercer lugar, para hacer la trayectoria del peregrinar cristiano correctamente, tenemos que hacer obra de evangelista. Tenemos que compartir con otros y con otras que Jesucristo es el Señor. Tenemos que compartir con otros y con otras que hay una mejor manera de vivir, y esta se llama Jesucristo. Y obviamente con esas verdades absolutas, como lo plantea el Evangelio de Jesucristo, nosotros rompemos el paradigma mundano que dice, bueno, es que todos los caminos conducen a Dios, y como ahora todo es relativo, esa es tu verdad y esa es mi verdad, pero no me impongas que el único camino es Jesucristo, porque eso no está correcto, ¿ves? Esos son los famosos axiomas y los famosos postulados de esta generación posmoderna, que necesita, repetimos, necesita escuchar la verdad única de Jesucristo, la verdad única y redentora, única y direccional, que los hombres y las mujeres necesitan escuchar y vivir, que se llama Jesucristo. Nosotros y nosotras, los cristianos y las cristianas, en nuestro encuentro con Jesús, necesitamos sanar, porque muchas de las cosas que pasan en la mente, en el corazón de los cristianos y las cristianas que no propagan a Jesucristo como Rey y Señor, es que están enfermos y enfermas, tienen dolamas, tienen situaciones todavía sin resolver, y obviamente eso necesita ser sanado sentándonos al lado del Maestro, repito lo que dije ahorita, y contándole todas las cosas, contarle todas las cosas. Por esa razón es que en esta noche he escogido este pasaje para hacer esta reflexión.
Algo que me llama la atención, que es fundamental que nosotros conozcamos del Evangelio según San Juan, y específicamente de este capítulo, es que en este capítulo se presenta a un Jesús que conoce la humanidad, a un Jesús que conoce lo que es ser de carne y de hueso, porque el evangelista lo presenta en los primeros versos del 1 al 4 como una persona que había caminado tanto y estaba cansado del camino, sediento, y se sentó un momentito a coger un break, esperando que los muchachos fueran, no a un fast food, porque eso tiene mucho colesterol, sino a un lugar correcto, para que le fuera a comprar algo, para no solamente compartirlo él, sino también compartirlo con los hombres y mujeres que le seguían, y específicamente con sus discípulos. Así que es fundamental que nosotros comencemos a entender que este pasaje trata muy bien claramente de entender las razones muy particulares, muy humanas, que existen en todos los hombres y mujeres. No vaya usted a entender que la realidad espiritual de un Dios que le salvó a usted y el Dios que me salvó a mí está alejada de la realidad en la cual usted vive hoy en el 2013. Recuerde lo que dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Si entendió a la gente del 1425, entiende a la gente del 21 de julio del 2013 en San Juan, Puerto Rico. Así que es importante entender esto. Así que como primera acción para Jesús tratar con las situaciones de los hombres y las mujeres, Jesús le hace saber, y vaya conmigo a la Biblia, porque vamos a utilizar cada verso de ese pasaje, y me gustaría que usted pusiera sus ojos en ella, en la Escritura. A Jesús siempre le va a gustar que usted entienda que hay un propósito. Por eso es que uno de los libros más vendidos en este momento se llama Vida con Propósito. ¿Cómo es? Ya no. ¿Y cuál es entonces? Bueno, no, pero eso siempre ha sido la Biblia más vendida, ¿no? Claro, estamos de acuerdo, querido. Pero estamos hablando del tiempo moderno, de los bestsellers. Vida con Propósito, uno de los libros más vendidos en este momento. ¿Por qué? Porque la gente necesita entender el propósito de vida. El hombre y la mujer necesitan buscar un propósito. Sin eso, todo lo que ha pasado en el transcurso de la vida de los hombres y de las mujeres siempre van a tener una situación difícil, siempre van a tener una situación de estancamiento, porque no hay propósito de vida. Pero hay una noticia extraordinaria. Por eso dice el verso 4: y vi una mujer de Samaria sacar agua. El verso 4, sí. Y decía la Escritura, y dice la Escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Dios tiene un propósito con todos nosotros y todas nosotras. No es un ministerio grande, no es que usted se llene de chavo, ni sea millonario. Es que para nosotros entrar en el propósito, para nosotros poder sanar y entrar en una dimensión, entrar en una dinámica de restauración, de sanidad, que es lo que Dios quiere para tu vida, tienes que entender que Dios te anda buscando con un propósito extraordinario. Le era necesario pasar por Samaria. Quizás los discípulos dijeron: se sentó aquí el pobre porque estaba cansado. No, había un propósito ulterior, había un propósito definido de parte del maestro. Aquel día se iba a encontrar con la hermana samaritana. Aquel día se iba a encontrar con esta mujer que necesitaba un encuentro con Dios. Todos nosotros y nosotras hemos sido llamados, y si de algo extraordinario nosotros tenemos que tener presente en nuestro país, que es uno de los países
donde contamos con más iglesias por milla cuadrada, es que realmente podemos testificar que Dios anda buscando a esta generación. Podemos testificar que hay un propósito que Dios quiere revelar a los hombres y las mujeres. Fíjese bien lo siguiente. Una de las cosas que nos gusta a nosotros es averiguar qué es lo que va a pasar en el futuro. Nos encanta saber, oye, pero si es un propósito acá, dímelo. Si es un propósito, defíneme ese propósito. Sin embargo, en la búsqueda de los hombres y las mujeres, en el trato con Dios, cuando los hombres quieren realmente descubrir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que ellos necesitan hacer y saber, la mejor manera es buscando la misma naturaleza de ese Dios que nos anda buscando. Por lo tanto, la Biblia define que esa misión y visión para nosotros poder descubrir el propósito de Dios se encuentra en el mismo Jesús, cuando dice en Lucas 19:10 de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es fundamental entender que todas y todos estábamos perdidos. Hay un propósito de restauración, y que tiene que ver eso con el propósito mío para yo sanar y vivir para Dios. Es que tienes que entender que tú estás dentro de un plan, que tu vida no se da en el vacío, que tu vida no se da sencillamente en el poder satisfacer las necesidades básicas y cotidianas de la vida. Eso es parte de, pero eso no es la misma razón en sí de tu vida. Y por lo tanto hay otra razón fundamental. Eres creación de Dios, y por lo tanto Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando entendemos eso, necesitamos entonces que automáticamente llegar a la conclusión: necesito salvación, porque andaba perdido. Es decir, si Cristo no está en la ecuación, si Cristo no está en la ecuación meramente, o está meramente como concepto filosófico o como una referencia de vida, pero no es parte integral de lo que yo soy, nunca podré encontrar el camino. Siempre estaré perdido en el camino de la vida. Siempre estaremos como las olas del mar, viniendo y yendo, pero nunca podremos entender el verdadero sentido de la vida, porque no hemos entendido la razón principal del Cristo que nos anda buscando. Así que para entrar en ese modelo terapéutico, tienes que ubicarte en esa fila. Tienes que llegar a ese despacho y entender que hay un propósito. Porque ahí comienza a cambiar radicalmente el panorama de tu vida. Ahí comienza a cambiar radicalmente el pasado de tu vida. Ahí comienza a cambiar radicalmente la historia de tu familia, la historia tuya, la historia de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Porque has puesto lo más principal, la piedra desechada del ángulo, la piedra que le da dirección. Como dice la Escritura, la has puesto en el lugar correcto. Y ese es el Cristo único, el Cristo que vino a salvarte, el Cristo que vino a rescatarte. No hay ninguna teoría de la personalidad, no hay ninguna teoría terapéutica que pueda ubicar al hombre en un contexto tan seguro como la asegura y como le establece las Sagradas Escrituras. Porque no hay un fundamento racional que pueda ser decretado como absoluto para el hombre y la mujer, a menos que sea Jesucristo. Hay un propósito de vida para ti, y es que Él quiere salvarte, es que Él quiere enderezar tu vida. Y eso lo tenemos que entender, no los que estamos aquí porque hemos confesado a Jesucristo, o no lo tienen que entender solamente aquellos que no han confesado a Jesucristo. Es que eso es un axioma, eso es un postulado fundamental para nosotros seguir permitiendo que la obra del Espíritu Santo continúe en nuestra vida.
Jesús no quiere condenarte. Por eso es fundamental el postulado de Jesús en Juan 3:17, que dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay gente que cree que está condenada, gente que cree que está sentenciada ya a no ser feliz, gente que cree que está sentenciada a no poder progresar en el camino de la fe, gente que cree que está sentenciada sencillamente porque han escuchado a otros y a otras establecer que la economía y el derrotero del país va por otro camino, y por lo tanto no hay futuro en esto. Por lo tanto, el futuro de la vida en este momento está en pensar en que esto, si se acaba lo más pronto posible, entonces nosotros tendremos algún tipo de esperanza. Viven en una especie de condenación perpetua. Y la Escritura establece que Él no vino a condenar al mundo, Él no vino a sentenciarte, sino para que tú puedas obtener la gracia redentora y salvadora a través del propósito de Él. Eso es fundamental. Te acercas a Jesús y quieres vivir para Él, y entiendes que todos tus antepasados, ninguno vivió para el Señor, así que no tienes méritos para poder servir a otros, para testificar de Jesucristo a otros. En Cristo no. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna sentencia. No importa lo que otros te hayan dicho. No importa lo que otros y otras hayan sentenciado con relación al futuro de tu vida. En Cristo está la posibilidad de revertir la condenación a una vida de abundancia, de gracia, de misericordia y de bendición extraordinaria. Imagínese, es tan extraordinario que el apóstol puede decir: estoy en este momento sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo lo opuesto al proceso condenatorio, al proceso de sentencia, al proceso donde ya no hay reversa, donde no hay posibilidades. En Cristo siempre hay posibilidades. Y finalmente, ese propósito se da en que el Señor no te quiere juzgar. Y juzgar y condenar no es lo mismo. En la condenación hay una sentencia. En el juzgar es el estar buscando culpables. Juzgar es el estar buscando la razón por la cual usted debe ser condenado. Porque la culpa y la vergüenza son los peores enemigos de los hombres y las mujeres que quieren acercarse a Dios. Por eso Jesús estableció: si alguno viene a mí, jamás y nunca yo le echo fuera. Y para poder iniciar ese proceso del propósito de vida, tenemos que entender que Dios no nos juzga. Por eso es que la iglesia siempre saldrá airosa. La iglesia del Señor, en su proclamación evangélica, siempre saldrá airosa, porque quien juzga no es la proclamación del evangelio. Si acaso el Espíritu Santo necesita hacer entender al hombre y a la mujer de su pecado, el Espíritu Santo, como todo un caballero, como este maestro que está aquí sentado, aquí en el pozo que se encuentra con esa mujer, trata de una manera fina, de una manera extraordinaria, de confrontar, de afrontar, de hacer entender el propósito de vida sin necesidad de avergonzar y sin necesidad de echar culpas. Esta mañana, mientras llegábamos al nuevo local de Manatí, que ya nos vamos a invitar para que vayan para acá, tenemos nuevo local. Oye, nadie dijo nada, gracias por los juegos que dieron. Sí, tenemos un local nuevo, bien chévere. Ahora cuando nos estábamos acercando, que llegamos en la mañana, venía un señor que parece que había tenido algún exceso de bebidas alcohólicas
embriagantes en su sistema. Y entonces yo venía compartiendo, estábamos en la calle con uno de los hermanos de aquí que íbamos a trabajar con un cruzacalle. Íbamos a tomar las medidas y estábamos yo señalando este es el local, qué chévere, antes de empezar el culto. Y de momento él se me queda mirando y le digo, ¿todo bien, hermano? Me dice, no está bien. Y yo, ¿qué pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? No, yo soy un alcohólico y yo necesito ayuda. Y yo, qué bueno que me dices eso, porque ahí en ese local, ahí tú puedes conseguir ayuda. Esa es la casa del Señor y Dios vino para buscarte, Dios vino para restaurarte. Y yo estoy seguro y convencido y declaro en el nombre del Señor que tú no vas a ser más alcohólico. Empezó a llorar. Es verdad que todos los borrachitos lloran cuando, ¿verdad? Eso es algo, ¿verdad?, natural, ¿verdad? Pero yo tomé esa expresión, esa apertura de aquel hombre como una oportunidad extraordinaria para una vez más decirle lo que Jesús le hubiera dicho si estuviera allí. No quiso entrar. Yo voy para casa, me voy a pie. Parece que habían días que no llegaba a la casa. Porque cuando el maestro quiere dar propósito a la vida de los hombres y las mujeres, no te va a juzgar. Puedes venir en confianza donde Él, que Él no va a sentarse contigo para bochornarte ni para enfrentarte con culpas viejas. Él quiere restaurarte y Él quiere que encuentres tu propósito. Es que el propósito de Dios, vuelvo a repetir para seguir al segundo tópico, no es meramente que tengas el progreso que algunos predican sin querer queriendo. Sí, es importante porque todo el que pone su vida en orden tiene que progresar, querido. Aleluya. Eso es natural. Eso es cierto. Gloria a Dios. Hace muchos años yo le preguntaba al pastor Moisés Román, estábamos hablando sobre esta cuestión cuando salió el boom de la prosperidad, etcétera, etcétera. Pero eso es matemática elemental, Ariel. Matemática elemental. Diezma, ofrenda, ahorra, compra lo necesario, no cojas friado, tú progresas, echas para adelante, no gastes de más. Eso es elemental, eso no hay que ir a una universidad, ni hay que tener un doctorado en economía para saber eso. Eso es elemental y echas para adelante. El propósito de Dios está intrínseco en eso, queridos hermanos. Amén. Cuando usted conoce el propósito de Dios, que es vivir para Él y entender esto, que te acercas a Él, que no hay condenación en Él, que hay restauración en Él y que Él no viene a juzgarte, sino para que te puedas acercar a Él en confianza, progresa y echa para adelante. No vas a escuchar una voz ni una revelación que te dice, pica la tarjeta, no cojas más fiado. No vas a escuchar eso. Pícala, no cojas más fiado. Lo vas a entender claramente. Pero ese no es el propósito de la vida, queridos. El propósito de la vida, cuando vivimos y entendemos lo que Dios quiere para nosotros y lo que Él quiere hacer con la humanidad, cambia radicalmente entonces nuestro concepto de vida. Porque cuando llegamos donde el Maestro, como dice el verso 9 del capítulo 4 que acabamos de leer, Él va a estar trabajando y nosotros tenemos que entender en esa relación de Él trabajar y yo entender el verdadero problema que pueda estar afectando nuestra vida. Por lo tanto, hay que estar en la mejor disposición a una confrontación sana del Espíritu Santo. Mire lo que le estoy diciendo, una confrontación sana del Espíritu Santo. No es una confrontación por confrontar. El que le quiera confrontar a usted para decirle 4 verdades, porque sencillamente no sabe, porque sabe las verdades, pero no sabe nada más, no tiene otra intención, no lo deje que lo confronte, que eso lo que quiere es aprovecharse y decirle 4 cosas a usted. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es fino, es elegante,
Mira lo que dice el verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos se tratan entre sí. 420 años de pelea entre judíos y samaritanos. 420 años en ese momento cuando Jesús está hablando con esta señora. Y en segundo lugar, la mujer era vista por los judíos como algo horrible. Y los fariseos y los rabíes, algunos preferían chocarse con una pared antes de mirar a la mujer, porque así era el prejuicio que había en contra de la mujer. Así que cuando el Espíritu Santo nos confronta y nos dice: ¿cuántas veces tú has sido rechazado o rechazada?, no tengas temor en decirle: sí, yo he sido rechazado. Esta mujer había sido rechazada, pero ahora en una confrontación, en un diálogo elegante, en un diálogo de respeto, en un diálogo de misericordia y de amor, puedes entender que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, que el mismo Dios encarnado entiende el rechazo que ha vivido. Puedes entender y puede entender el hombre y la mujer que la discriminación insensible también es entendida por el Dios del cielo. Ser mujer en el tiempo de Jesús era algo horrible. El desconocimiento de la realidad de esta mujer es patente y evidente. Jesús le está hablando del espiritual y ella coge las cosas literal. Así que el entender el verdadero problema y estar dispuesto a la confrontación sana del Espíritu Santo, es necesario que todos nosotras y nosotros nos sentemos al lado del Maestro y esperemos que en esa conversación estas cosas afloren. En el verso 11, en el verso 12, vamos a ver que la religiosidad y la espiritualidad están distorsionadas de esta mujer. Mira lo que dice el verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Claro que sí que era mayor. Ella no podía entender, no sabía quién hablaba. Cuando los hombres y las mujeres necesitan entender la realidad de Dios, andan resolviendo los problemas que no tienen que resolver, porque creen que resolviendo otros problemas se va a resolver la vida de ellos, y andan entendiendo que la literalidad de la vida hay que resolverla. No tienen prioridades para resolver los problemas. El miércoles nosotros dimos cristiana sepultura a un querido hermano de Manatí, de la iglesia en Manatí. El hermano Carlos tenía un cáncer, tenía 51 años, cáncer en el esófago. Y nosotros nos propusimos como comunidad de fe y como congregación, desde el mismo momento que conocimos la noticia, estar ahí apoyándonos. ¿Y usted sabe qué? Carlos murió el domingo a las 8 de la noche, que salí corriendo de aquí, porque me llamaron: pastor, Carlos se nos está yendo. Yo había estado con él a las 3 de la tarde el domingo, pero la esposa quería que estuviéramos y los hijos que estuviéramos allá, así que yo estaba sentado y arranqué a correr para allá, pero lamentablemente no llegué. Ya a mitad del camino el Señor lo mandó a buscar. Pero este domingo que pasó, el de atrás, el otro de atrás, Carlos estaba allí en silla de ruedas, hermano. ¿Usted puede creer eso? Así que nosotros como comunidad nos propusimos: el que aquí falte a la iglesia con un catarro, óigame, le vamos a jalar las orejas. Porque entender la realidad correcta es saber que aunque hayan problemas y dificultades, aunque yo carezca de lo esencial de la vida, hay un compromiso con el Dios que me ha buscado. Hay un compromiso con el Dios que tiene un propósito con mi vida. Hay un compromiso con el Dios que dio lo máximo, dio su vida por mí, por ti. Y por lo tanto, si yo pongo un poquito de mí y entiendo la realidad de mi espiritualidad,
yo voy a sanar y voy a aprender a ponerlo primero en el primer lugar como debe de ser. El último domingo que Carlos asistió a la iglesia, asistió en silla de ruedas porque ya no podía caminar. Que no era que la esposa lo obligaba a ir, era que él le decía, vamos para la iglesia. Así que el domingo cuando yo entré, a las 3 de la tarde, cuando salimos de allá del culto, que entré al cuarto, había una música de trío cristiana preciosa. Y él estaba haciendo una paz. Y yo, varón, abrió un poquito los ojos. Le digo, tú vas a hacer 2 preguntas. Una, ¿tienes dolor? No. ¿Estás preparado? Sí. Pues vamos a orar, vamos para adelante en nombre del Señor. Claro que sí, la prognosis médica era correcta. Quedaban horas. Así lo habían dicho el viernes pasado los médicos. Quedan días y horas. Así mismo. Pero eso no restó para que como cristianos y como cristianas entendiéramos qué era lo principal y qué era lo primordial en la vida. Para nosotros poder decir cuando nos llamara o cuando llamara a Carlos, heme aquí, Señor. Esta señora tenía una distorsión en su espiritualidad y en su religiosidad. Por lo tanto, en el verso 17 se nos presenta una moralidad comprometida no con la verdad de Dios, sino con la propia y la personalidad y la personal. La moral de ella estaba comprometida con ella misma. Jesús la confronta con mucha elegancia. Déjame decir esto a mi marido. Jesús le dice, pero que tú no tienes marido. ¿Cómo es eso? 5 maridos tienes, el que tienen es tuyo. Ella se había propuesto vivir su moralidad a su manera, sabiendo lo que decía la ley judía y samaritana, que algo así era digno de muerte. Sin embargo, allí estaba. Algunos teólogos dicen que por eso fue que a las 12 a buscar agua, que fue cuando se encontró con Jesús, porque desde donde ella vivía hasta donde estaba el pozo eran unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas, y por eso posiblemente fue allí, porque ella se había autoimpuesto y acostumbrado a vivir su moralidad personal. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el siglo XXI. Mi moral es la mía. Y por eso le dicen a la iglesia los moralistas. Y por eso le dicen a la proclamación evangélica los fundamentalistas. Queriéndonos asociar con aquellos que ponen bomba y hacen otras cosas. Porque un elemento fundamental cuando nos acercamos a Jesús para sanar es que mi moral no puede estar confrontada ni vivida a mi estilo. Mi moral tiene que ser confrontada, con la moral del Cristo de la gloria. Amén. Gloria a Dios. El verso 17 nos habla de los posibles traumas de índole sexual, abuso físico, emocional, pobre autoconcepto de sí misma, que esta mujer reflejaba. Habían serios problemas posiblemente que tenía, pero allí todos fueron confrontados con Jesús. ¿Sabe algo? ¿Sabe por qué estamos hablando de esto? Porque muchas veces hay gente que usted la oye y dice, no, si yo no necesito ir a consejería. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir ahí? ¿Para qué yo voy a ir? Otra gente dice, no, si yo estoy bien. Y usted lo ve con posiblemente esas 7 o 8 cosas por ahí. Y quieren seguir a Jesús, pero no pueden. No pueden, no hay una entrega. No han dejado lo básico. Padre ni madre, como dijo Jesús. Hay cosas que son personales que no los dejan. No, eso es mío. Eso no se lo doy a nadie. Así soy yo. Como Jesús le dijo a aquel hombre, una cosa te falta. Porque yo lo tengo todo, sí. Una cosa te falta, que vende todo lo que tienes a los pobres. Ah, te pasaste. O como dicen los muchachos, ¿en serio? Sí, en serio. Como último, y no como menos importante, todas estas cosas llevan a dejar en el blanco, llevan a los hombres y a las mujeres a pecar. Jesús nos confronta con eso.
Vio que elegante confrontó Jesús a la samaritana. No dijo, tú eres una pecadora. Yo no sé cómo tú estás viva, no sé cómo los líderes religiosos no están condenados. No dijo eso Jesús. La oportunidad y el procedimiento entonces que la samaritana hizo fue lo siguiente. Verso 10, mire lo que dice. El verso 10 del capítulo 4. Dice de la siguiente manera. El 10. Uno más, llegamos ahí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pídele al Señor. Cristo te da una oportunidad, agárrala y reconócela. Todos los días. Hay gente que llega herida muchas veces a nuestra oficina en consejería. Y lo primero que le decimos es, Cristo está aquí, agárralo, abrázalo, no lo dejes ir. Cuando se nos tranca el bolo, como decimos en buen puertorriqueño, llama a Jesús. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando con mi vida? Algo tiene que estar pasando. Señor, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Reconoce a Jesús. Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el regalo de Dios? Cristo. Cristo te ha sido regalado a ti. Eso es un regalo extraordinario. El procedimiento de acciones terapéuticas asertivas comienzan llamando a Cristo, corriendo donde Cristo. Necesito a Cristo. Necesito que el Espíritu Santo intervenga conmigo. Pídela, confiesa al Señor en tu vida, confiesa la necesidad de Jesucristo en tu vida. No porque tú te hayas convertido, no necesitas a Cristo. Todos los días necesitamos que Cristo entre conmigo y camine con nosotros. Necesitamos una relación con el Espíritu Santo activa y personal en tus negocios, aún en las cosas posiblemente que tú consideras más triviales. Necesitas andar con el Espíritu Santo. Necesitas tener una relación diaria con el Espíritu Santo. Viviéramos un poquito más alegres si tuviéramos esa relación más activa. Fuéramos menos deprimidos, fuéramos menos impulsivos. Si el Cristo que quiere caminar, que te anda buscando, tú lo tuvieras agarrado y dijo, no te vas y te quedas conmigo aquí, porque necesito pedirte algo. No le pidas chavo ahora. Pídele que sane lo que hay en tu vida. Pídele que aclare lo que hay en tu vida. Pídale que ponga en orden lo que pasa en tu vida, que ahora el Espíritu Santo en la relación con Él te ha revelado que necesita estar en orden. Bebe del agua y llénate del Espíritu Santo. El verso 14, Jesús le dice a esta mujer de la siguiente manera. En el capítulo 4 de Juan le dice, en este diálogo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todos los procedimientos terapéuticos son buenos. Todas las cosas de motivación que busques para poder echar para adelante son buenos. Los 80.400 libros que hayas leído, de todos esos autores bien chéveres, más Lucado y todos los de revelación, todas esas cosas lindas, y esas cosas bien lindas que se oyen por ahí, son chéveres, pero duran poco. Se les acaba la gasolina. Pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer en una relación tuya y directa con Él, jamás y nunca se acaba. Quieres ser motivado, quieres tener una esencia para continuar con los proyectos de vida que tú entiendes que Dios te ha dado, comienza a tener una relación extraordinaria con Él. Comienza a avivar el fuego del don de Dios
que está en tu vida. Comienza a hacer, a tener esa relación con Dios, las disciplinas cristianas. Hay que orar. No podemos ser cristianos si no se ora. ¿Cómo vamos a ser cristianos si no tenemos una relación con Él? ¿Con quién es que tú andas? ¿Con quién? Con Cristo. ¿Y quién es ese? Por eso es que aquel hombre le dice, maestro, ¿dónde moras? Tú sabes. Porque como vio, se dejó llevar por el esplendor, como 3.000 personas siguiéndolo. ¿Ves? Ya se habían organizado unas mujeres que le ayudaban a servir, los discípulos organizando todo, ¿sabes? Era algo como que, tú sabes, medio cachendoso. El tipo tiene que vivir como en Beverly Hills o algo así, tú sabes. Mano, ¿dónde tú moras? Tú sabes, ¿dónde es que tú estás viviendo para hacerte una visitita? Tú sabes. Las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Ah, pues bien. ¿En serio? Los propósitos de Dios son distintos y el que bebe del agua de vida tiene la capacidad para entender lo que Dios quiere. El que bebe del agua que salta para vida eterna se llena del Espíritu Santo, en lo cual no hay disolución como el vino, como dice el apóstol. El vino es símbolo de lo temporal, el vino es símbolo de lo terrenal, el vino es símbolo de todo lo que los hombres y las mujeres pueden alcanzar y buscar para solucionar la aparente disfunción o aparente necesidad de motivación o aparente acallar el dolor emocional o mental que puede vivir el hombre. El vino es símbolo de eso. Por eso es que el apóstol recomienda ser lleno del Espíritu Santo, en el cual no hay disolución, porque la personalidad del hombre y la mujer que están llenas del Espíritu Santo están completas. No hay dicotomía en la personalidad que tiene el Espíritu Santo. Si usted camina con Dios, usted es quien Dios quiere que sea y no otro, ni otra. Ni lo que quiere que sea la propaganda de los partidos, del shopping mall, de los problemas, todo lo que quiere que sea la sociedad. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no es eso. Usted es quien Dios quiere que sea. Un hijo y una hija lavada con la sangre del Cordero y llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Juan 7:37 declara eso de manera extraordinaria y con esto terminamos. Mire lo que dice la Escritura. Juan 7:37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a seguir por ahí para adelante. Sigue el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Motivación pura, de verdad, esencial y única de vida. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. El Espíritu Santo da la capacidad para continuar hacia adelante, para tú poder vivir y ser quien Dios quiere que tú seas. Y finalmente, con esto terminamos, tienes que compartir con otros lo que has escuchado en esta noche. Amén. Todos esos CD del pastor Moisés Román que usted tiene ahí, de todas esas predicaciones, predícalas para adelante. ¿Para qué usted las quiere ahí en la casa? Para automotivarse. Usted tiene la motivación más superior que hombre o mujer pueden tener, que es el Espíritu Santo de Dios en su vida. Comienza a predicar a diestra y a siniestra. ¿Cómo se hace eso? Mira, te invito para la iglesia. Y propóngase decirle a esa como 80.000 veces más: te invito para la iglesia, te invito para la iglesia. Yo le garantizo que algún día va a aparecer por ahí. Amén. Esa es la predicación más sencilla. Ven, conoce, ven y ve. Esta mujer se supo que estaba sana porque dice de los versículos 28 al 30 que compartió con otros lo que había pasado con ella. Algunos teólogos dicen que lo que aparece en esa narración son algunos textos clave para que podamos saber que hubo algo que pasó.
pero que eso fue una conversación extensa entre Jesús y esta mujer. Fue una declaración brutal que esta señora le hizo a Jesús, porque Jesús lo trató con amabilidad, Jesús lo trató con gracia, con elegancia, y obviamente hubo sanidad en su interior. Porque para poder atreverse esta señora ir allá a donde vivía, donde la habían juzgado, donde posiblemente nadie quería tener conexión con ella ni contacto con ella, y traer un montón de gente para acá, era que algo había sucedido en su vida. Y si tú quieres manifestar la sanidad de Dios en tu vida, comienza a compartir con otros lo bueno y lo maravilloso que ha sido Dios contigo. Comienza a compartir con otros y con otras lo maravilloso, lo esencial que es tener al Espíritu Santo de Dios, que es haber confesado a Jesucristo como Salvador y que Él sea el centro de nuestra vida. Eso cambiará tu vida cuando compartas con otros y con otras que Jesucristo es el Señor. Nos ponemos en pie.